sobre todo mantener las medidas generales, ¿no? Esto sea asmático o no, se debe de recomendar la limpieza, el lavado de manos, las medidas de protección de barrera, como son el uso de mascarillas o prendas que sean de manejo adecuado, ¿no? En general, ¿no? Y esto yo creo que también se está difundiendo con mucha amplitud en los medios de comunicación. Y ya sobre esa base, eh, sí debemos de tener algunos cuidados específicos para los pacientes que sufren enfermedades como el asma, ¿no? Por ejemplo, una de las medidas más importantes es el no dejar de usar la medicación de control, ¿no? Es una de las recomendaciones más fuertes y es una de las medidas en las que también se falla con mucha frecuencia, ¿no? Que se abandonan los tratamientos. Entonces, el tratamiento del paciente de mantenimiento, de protección, es decir, su corticoide inhalado, puede ser su salbutamol o su beta 2 de corta acción, también deben de seguir manteniéndose con los riesgos o aún con una virosis, ¿no? Siguiendo el modelo del coronavirus, que es una forma de infección viral. Y sobre ello, bueno, se recomienda y se habla mucho pues de cómo reforzar y cómo mejorar el sistema inmunitario, ¿no? Y de esto, bueno, podríamos hablar un poquito más en específico, ¿no? Entonces, las medidas generales de prevención, como son la limpieza, las medidas de protección, el tratamiento, y complementándolo, bueno, con la parte de educación, del control ambiental de los pacientes. El paciente asmático, alérgico, debe de tener un buen control preventivo ambiental. Esto quiere decir mejorar o evitar las medidas, las condiciones de una habitación que disminuya la concentración de alérgenos, y en este caso del polvo, por ejemplo, la buena ventilación, el buen ingreso de los rayos solares, la disminución una limpieza adecuada, ¿no? En este caso, por ejemplo, estaba evaluando, ¿no? Las medidas de cómo se debe limpiar adecuadamente y se deben de limpiar siempre con trapos húmedos para que evite justo la diseminación, no solamente de alérgenos, sino también de agentes infecciosos. La buena alimentación, y esto quiere decir una alimentación completa, natural, sin restricciones, ¿no? Este es un aspecto muy importante porque incluso en el personal de salud en algunas ocasiones restringe alimentos que son saludables y que son vitales para un buen desarrollo, un buen crecimiento y el buen funcionamiento del sistema de defensa, ¿no? Y finalmente, enfatizar el cuidado, la actividad física, que es trascendente. En estas condiciones de restricción, de aislamiento social, lo que recomendamos es seguir o tratar de, en la medida de lo posible, hacer actividades que estimulen nuestro sistema inmunitario. Esto quiere decir, si no puedo salir a correr, pues mantener un ejercicio dentro de la casa en la medida de lo posible y un buen descanso, ¿no? El buen descanso también influye de manera integral en el buen desempeño, en el buen funcionamiento de nuestro sistema de defensa. No sé Una, si... una consulta, disculpe que le interrumpa. Volviendo un poquito al tema de la alimentación sin restricciones, usted sabe que soy mamá de dos chicos asmáticos. En algún momento ha llegado la información a mí de que la leche puede ser un alergeno y también los derivados de los lácteos, ¿no? ¿Qué opina usted al respecto? ¿Es bueno, te comentaba sin restricciones, dar a los niños lácteos, niños en crecimiento sobre todo? Sí, es una buena pregunta, ¿no? Analizando el aporte de la leche, ¿no? La leche en sus distintas naturalezas y empezando un poco a analizar la leche, por ejemplo, de la mamá, ¿no?
El aporte trascendental de la leche materna y sus constituyentes más importantes en este caso son las inmunoglobulinas justamente, ¿no? Y algunos factores de protección que se contienen en la leche materna. Además, bueno, de los nutrientes, de los calcio, que es también un componente abundante, y de otras proteínas constituyentes, ¿no? Esto debe analizarse y compararse con el aporte que tenemos pues, en las leches ya de fabricación a través de la leche, sobre todo animal, ¿no? En la cual se aporta también en cantidades, se trata de ser fisiológico el aporte de la leche animal adaptándose a las necesidades del humano. Y los constituyentes más importantes que vuelvo a repetir, en la leche animal también se contiene el calcio y se contienen algunas proteínas que en general no son las mismas que las de la leche humana, ¿no? Sin embargo, algunas de estas proteínas podrían servir como constituyentes eh, y lo más importante aquí es diferenciarlas en relación a algunas leches animales que podrían contener más electrolitos y afectar pues el correcto funcionamiento de algunos órganos, ¿no? Llámese el riñón o llámese el hígado, ¿no? Para poder procesar estos componentes de la leche animal. Por lo tanto, se trata de adaptar al momento de procesar una leche animal y brindarla al ser humano, se trata de adaptar estos elementos para el correcto funcionamiento de nuestro organismo, ¿no? En ese sentido, pues la leche no tendría una contraindicación eh, o un riesgo, ¿no? En este caso, hablando de un riesgo por exposición a algún componente. Existen algunos estudios que los han asociado a algunas enfermedades sin tener una evidencia aún contundente, ¿no? Para poderlas contraindicar. Y si esto debe de seguir, pues, las etapas, ¿no? De los estudios a gran escala en grandes poblaciones y poder encontrar si sí efectivamente con evidencias tiene algún riesgo de algún constituyente en específico de estas leches procesadas, lo cual todavía no está declarado de manera formal. Sobre el punto de limpiar con trapo húmedo, algunas personas estamos viendo que en estos días nos piden desinfectar tanto todo que le echamos más lejía de lo usual a nuestro trapo para limpiar. ¿Eso puede ser un alergizante para un paciente con asma? Es una pregunta también que se acomoda muy bien a nuestras circunstancias, ¿no? En este caso, las recomendaciones en general de desinfección, ¿no? Y algunas evidencias que muestran que estos virus pueden tener, el coronavirus específicamente, pueden tener un tiempo de vida relativamente prolongado en el ambiente, ¿no? Y la oportunidad de poder disminuir riesgos con la limpieza. En los pacientes con asma, sí se da la recomendación que tenga ese tipo de cuidado, de limpieza, sin exagerar, sin, digamos, causarles efectos irritantes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de limpiar una habitación, luego de esta limpieza exhaustiva, minuciosa, con desinfectantes, digamos, efectivamente comercializados y aprobados, debe de esperarse el momento adecuado para que el paciente ingrese y no se exponga al efecto irritante de estos desinfectantes. Otra cosa también importante, aprovecho este comentario, ¿no? En nuestra sociedad y tenemos, se enfatiza mucho la desinfección, ¿no? Sin embargo, también debemos de considerar que esta desinfección va dirigida solo para patógenos o para microorganismos que sean de riesgo. Destacar aquí que debemos tener una actitud moderada en el sentido
de conservar nuestro contacto con nuestro microbioma o nuestras bacterias buenas, por así llamarlas, ¿no? Nuestro medio, nuestras formas de crianza se han ido cambiando y han modificado justamente nuestros medios de crecimiento, el medio en el que el ser humano va creciendo desde muy pequeño, ¿no? Va contactando con bacterias desde el canal del parto, va contactando con la piel, con las bacterias de la piel de la madre, y luego pasa a contactar con las bacterias de nuestro microambiente, ¿no? En nuestra casa, en nuestro domicilio, en donde las bacterias buenas que colonizan esto van a ejercer un efecto de beneficio y de tolerancia, ¿no? Es este cambio el que nos está condicionando, nos está exponiendo a una disminución de estas bacterias buenas, ¿no? Entonces, por eso destaco que nuestra actitud debe ser siempre racional y no llegar a extremos, ¿no? En el caso de nuestros niños, sobre todo, ¿no? Es un grupo en el que podemos actuar controlando los factores ambientales y beneficiándolos. Por ejemplo, ¿no? Existen estudios en los que enriqueciendo las leches con algunos probióticos o bacterias buenas, se puede acelerar la tolerancia, ¿no? Este modelo nos sirve y nos ayuda a comprender, ¿no? Algunas enfermedades inflamatorias, llámense enfermedades inflamatorias intestinales, colitis ulcerativa, Crohn. ¿Qué impacto puede tener la misma diabetes, ¿no? Que son enfermedades que se relacionan con algunos factores inflamatorios? ¿Qué impacto podría tener el modificar nuestro microambiente, nuestro microbioma, para futuras enfermedades, no solamente inflamatorias, ¿no? Yo creo que el sistema, nuestro organismo mantiene un equilibrio en distintas enfermedades, incluso las neoplásicas. Perfecto. Doctor, aparte del polvo, ¿cuáles serían los principales alergenos en casa, dado que estamos todos con el aislamiento social, que pudiéramos evitar? Los alergenos más importantes, mencionarlos más importantes desde el punto de su frecuencia. Hemos realizado un estudio en el Instituto Nacional de Salud del Niño y en algunas instituciones educativas, en una universidad importante, en población adulta y en población menor de 18 años, en los cuales se encuentra una gran frecuencia pues, de estos ácaros del polvo de la casa, ¿no? Que esto es muy conocido y en nuestro medio ambiente existen numerosos estudios que lo respaldan. Luego de estos alérgenos, ¿no? Se encuentran ya en una segunda parte, vamos a llamarlo una miscelánea, ¿no? En las cuales destacan en frecuencia algunos insectos. Y desde nuestro punto de vista, esto es una forma de reacción cruzada con algunas proteínas contenidos en la queratina, en la estructura proteica de estos insectos como son las cucarachas, lo cual en realidad no sería lo cual es un dato a analizarlo, dado que en las casas muy pocas veces se va a encontrar el insecto tal cual. Entonces nosotros suponemos que es una reacción cruzada y ese sería el segundo alérgeno más frecuente y seguido ya de como vuelvo a repetir, de una miscelánea en donde se encuentran hongos ambientales y algunas veces también epitelios de mascotas como son el perro y el gato, ¿no? Entonces ese sería como el orden de frecuencia. ¿Es posible que una persona con asma se haga un test y salga negativo a la alergia a los perritos o a los gatos? Le entiendo que si un paciente con asma puede hacerse alérgico al perro o al gato. Al contrario, un paciente con asma se hace un test, sale que no tiene alergia al pelo de perro, por ejemplo. O todos los asmáticos son alérgicos a las mascotas. Bueno. Aquí, bueno, hay que analizar dos circunstancias importantes, ¿no? El paciente pequeño, ¿no?
que es, digamos, menor de 3 o 5 años, en los cuales muchas de las pruebas todavía no salen negativas y en el seguimiento, en el crecimiento y la exposición del paciente puede irse positivizando, ¿no? Es decir, esto es una circunstancia o un fenómeno dinámico que puede ir cambiando en relación a las edades. Entonces, si evaluamos a un paciente y nos sale una prueba negativa, en ese momento podríamos decir, y vamos a poner una prueba cutánea, una prueba en sangre, ¿no? Vamos a suponer que nos sale negativo. En ese momento diríamos que este paciente, según la prueba, no tiene un riesgo de inflamación, ¿no? Aún teniendo asma, ¿no? Considerando el asma como una enfermedad inflamatoria multifactorial, sin riesgo, según la prueba, ¿no? Específicamente de inflamación respiratoria por el perro o el gato, ¿no? Sin embargo, siempre debemos de valorar el aspecto de la respuesta in vivo, ¿no? Entonces hay que hacer o complementar estas pruebas con la vivencia, ¿no? Si yo veo a un paciente, a una persona con asma, con pruebas negativas, y lo veo que se descompensa exponiéndose al perro o al gato, yo clínicamente podría tener ya la evidencia de el riesgo inflamatorio por exposición y solamente bastaría el tiempo pase y de esta alergia, digamos, pueda madurar y positivizarse en la prueba, ¿no? Entonces, las pruebas, y siempre hay un dogma médico en los que se menciona, los síntomas son los que eh, van, son los que priman, ¿no? Los síntomas son los que priman en el diagnóstico de una enfermedad. Entonces, si uno encuentra estas circunstancias, debemos de irlas valorando de acuerdo a los síntomas y ya las pruebas nos van a ir apoyando y saberlas interpretar de una manera también adecuada, ¿no? En base a las circunstancias. Doctor, usted como inmunólogo clínico, aparte del asma, ¿qué son las 5 patologías de mayor frecuencia que por ejemplo? Los síntomas de mayor frecuencia en el asma. No, las 5 patologías, por ejemplo, que aparte del asma usted atiende. Las 5 patologías más frecuentes que nosotros vemos en consulta externa. Sí. Bueno. Bueno, lo más frecuente en consulta externa son en relación a las enfermedades alérgicas, las alergias respiratorias como son el asma, la rinitis alérgica. Luego seguimos de las enfermedades alérgicas en piel, las urticarias, seguidamente de las alergias en incremento actualmente a medicamentos y podríamos dejar en una frecuencia menor las alergias a alimentos, ¿no? Estas serían como en frecuencia las enfermedades que más evaluamos, ¿no? En nuestra consulta. Como alergias, pero como trastornos del sistema inmune. Muy interesante. Eso me deja compartir y comentar que tenemos también patologías o alteraciones del sistema inmunitario y en lo que respecta a nuestra especialidad, las inmunodeficiencias primarias son un grupo importante de nuestra consulta, ¿no? Niños, sobre todo, que llegan con infecciones recurrentes, ¿no? O sea, que se enferman frecuentemente. Entonces, esto nos permite también reflexionar sobre la influencia que tiene la alergia en las infecciones recurrentes, ¿no? Que tal vez sería la asociación más frecuente. Sin embargo, tenemos también la asociación de infecciones recurrentes y algún defecto del sistema inmunitario, o sea, que el niño no pueda producir sus defensas correctamente y por esta razón eh, se hace uso de medicación o de tratamientos continuamente, ¿no? Entonces es una de las
preocupaciones que lleva a los padres también a la consulta y de los colegas a interconsultarnos. Ujú. Una pregunta. Tenemos un grupo de pacientes con artritis idiopática juvenil que entiendo también tienen origen en una dificultad en el sistema inmune de alguna forma, ¿no? Y hemos escuchado un poco acerca de qué medicamentos estarían experimentándose para el coronavirus, para poder curarse del coronavirus o poder tener algún nivel de control sobre él. Y bueno, entre las tantas cosas que nos llegan, pues vi un post de tocilizumab, que es un medicamento que usan para pacientes con artritis, y de hidroxicloroquina, que combinados, según algunas fuentes, pues podrían eventualmente servir para el tratamiento de coronavirus. ¿Tiene esto algo de cierto que usted nos pueda compartir o comentar? Sí, es muy importante esa reflexión y esa información que gracias a los estudios se está tratando de aprovechar en relación a los tratamientos que menciona asociados a la artritis reumatoide. Son medicamentos que van a controlar la inflamación en un paciente con un cuadro de inflamación específicamente articular, ¿no? Eso es un modelo, una forma de tratamiento ya establecida y que, según la evidencia, pues da ventajas de controlar específicamente un medio de inflamación y controlar de esta manera esta degeneración de las articulaciones, ¿no? Entonces, entendiendo ese modelo de un control de la inflamación, nosotros podemos extrapolar esta forma de tratar también otras enfermedades inflamatorias de manera inespecífica. Esto, por ejemplo, de la infección por coronavirus, nos está enseñando sobre formas de inflamación en nuestro cuerpo que podrían causarnos daño. Se menciona que el coronavirus nos inflama de una manera exagerada, ¿no? O sea, estimula nuestro sistema de defensa y esta respuesta inflamatoria podría causarnos estos fenómenos de daño, ¿no? Lo que estamos viendo, las neumonías inflamatorias, los daños a nivel multiorgánico en otros órganos que no solamente sean pulmón, y lo que nos da un shock, digamos, a lo que nosotros llamamos comúnmente como una septicemia, una infección generalizada, un shock tóxico, ¿no? Esos son términos que comúnmente se mencionan en un paciente grave. Por lo tanto, uno, eh, eh, desde este punto de vista, está enfrentando una respuesta inflamatoria exagerada en una infección viral, ¿no? Por lo tanto, si yo tengo una respuesta inflamatoria exagerada por una infección viral, la infección viral por sí sería un factor, digamos, a tratar, sí, sin tener, digamos, la prioridad en estas circunstancias. Yo tendría que priorizar el tratamiento antiinflamatorio para disminuir la respuesta inflamatoria, que es lo que me está causando ya daño. En estas circunstancias, el uso de tocilizumab y otros inhibidores que se están mencionando, inhibidores yaxinasas, la cloroquina y la hidroxicloroquina con un efecto inmunomodulador, podrían tener un efecto en regular esta respuesta inflamatoria que nos está causando daño, ¿no? Y esto pasa ya a considerarse como una enfermedad de autoinflamación o autoinflamatoria, ¿no? Entonces, en ese proceso, en ese fenómeno, sí, efectivamente, estos tratamientos que ya han sido aprobados, tengo entendido, por la FDA, en Estados Unidos ya se están se ha autorizado el uso de estos tratamientos, específicamente cloroquina y hidroxicloroquina para el tratamiento de infectados por coronavirus, y los demás todavía yo creo que van a tener un tiempo para poder tener mayor evidencia, ¿no? Y doctor, en el caso del Tamiflu, que es para la influenza,
¿puede tener algún efecto positivo también de coronavirus o es específico para influenza? Sí, bueno, en este caso los antivirales, ¿no? Los antivirales son medicamentos que tienen alguna función, pero son, recordemos, medicamentos específicamente usados por tipo, ¿no? Algo comparado con las bacterias, ¿no? No todos los antibióticos sirven para todas las bacterias y de la misma manera, no todos los antivirales sirven para todos los virus, ¿no? Deben de tener o son específicos para cada microorganismo. Y en este caso también se menciona pues el uso de antivirales. No todos los antivirales van a servir contra el coronavirus y no se tiene todavía evidencia que uno de ellos pueda tener un fenómeno, un efecto protector. Por ello, en el mundo todavía no se ha estandarizado el uso de el Tamiflu, o más conocido como oseltamivir, para el uso del coronavirus específicamente. Sí se puede usar y ya hay evidencia contra el virus de la gripe, ¿no? En este caso, inhibiendo ciertas proteínas que tiene el virus de la gripe o de la influenza. Ok, y bueno, finalmente otra serie de cadenas, ¿no? Y llega información de todo tipo. Y esta mañana nos comentaban acerca de la prueba de detección del coronavirus, que todavía en el país no tenemos la prueba rápida, que es una prueba que es muy confiable, que tenemos solamente el PCR. Y me hablaba un profesional de que el PCR puede hacer un falso positivo en el caso de que un paciente tenga una infección viral de otra causa, perdón, tipo, no sé, herpes zóster o alguna otra cosa, y que no necesariamente esté teniendo coronavirus en el momento que le puede salir positivo el coronavirus. No sé si nos puede hablar de ese tema o tal vez me estoy saliendo demasiado de... Sí, es muy interesante lo que menciona en relación a las pruebas que se tienen en general para las infecciones virales, ¿no? Ujú. Eh, sí, efectivamente, la prueba, digamos, confirmatoria se usa para diagnóstico y para monitoreo de un tratamiento por una infección viral. En este caso es medir el el ADN o el ARN viral. En este caso estamos hablando del coronavirus, sería un ARN, ¿no? Entonces lo que se estila de manera confirmatoria es encontrar ese ADN o ese ARN en la sangre, en este caso en el suero de los pacientes. Y se va midiendo. Por eso, y esto nos lleva a evaluar el diagnóstico y también un poco el pronóstico, si es que las cargas o las cantidades del ADN de un virus se encuentran en gran cantidad o en baja cantidad, ¿no? Dado que es una prueba muy específica, ¿no? O sea, se habla de la especificidad, que esta PCR muy rara vez tiene un falso positivo. Es efectivamente, es una prueba muy específica, el término que se utiliza técnicamente, o sea, que muy pocas veces va a darnos positividad si es que o se confunda con un herpes o con otro tipo de infección viral influenza, ¿no? Vamos a ponerle un coronavirus, podría tener una similitud con influenza o con otro tipo de virus. Sin embargo, estas pruebas no son perfectas, ¿no? Siempre existe una posibilidad que es mínima en relación, pues, comparada, ¿no? Con pruebas serológicas, ¿no? El producir un anticuerpo es otra forma de diagnóstico. Yo ya no voy a dosar el ADN ni el ARN viral, sino voy a dosar el anticuerpo contra este virus. Y es una forma de diagnosticar también una infección. Sin embargo, tiene mayor posibilidad de falsos positivos, de falsos negativos, ¿no? Entonces, estas pruebas, si las ponemos en una escala de, de credibilidad, el PCR sería como la más creíble. Tiene un riesgo de falsos
negativos o falsos positivos, sí, no hay prueba que sea perfecta, ¿no? Sin embargo, es la prueba con más confianza. Entonces, en ese sentido, yo le podría comentar esto, ¿no? Todavía tengo, no tenemos la experiencia para decir, dado que es la primera pandemia con este tipo de virus, para decir cuán es el porcentaje, ¿no?, de falla de este tipo de pruebas. Entonces, seguramente ya con el paso de estos días y del tiempo, tendremos la información de cuán de falla en porcentaje puede tener esta prueba del PCR para el coronavirus. Gracias, doctor. Y en cuanto a cómo ahorita le damos el pase a Ana Karina, que tiene una pregunta, y yo tenía un último comentario, pregunta, sobre el sistema inmune, de ponerlo más fuerte, nos habló de la actividad física. ¿Hay alguna forma también en la alimentación o en alguna vitamina o algún consejo que podamos nosotros poner en práctica para subir un poco ese sistema inmune de las personas con asma o en general? Sí, esa es una pregunta muy frecuente, ¿no? Y que está permitiendo poder enfatizar los alimentos y la importancia de cada uno de ellos, ¿no? O sea, con esto quiero destacar de manera general, no hay un alimento que por sí solo y únicamente pueda ser exclusivo para reforzar el sistema inmunitario. En relación a los alimentos, cada una de las vitaminas y de los minerales que pueda contener, digamos, un brócoli, que pueda contener el espárrago, cítrico y los demás, las proteínas y las constituyentes de ciertos oligoelementos que cada uno de los alimentos contenga, son vitales para nuestra supervivencia y el correcto funcionamiento del sistema inmunitario. Por lo tanto, enfatizar que un paciente cuando está enfermo consuma pues, más vitamina C, sí es correcto, lo necesitamos, que consuma óxido el zinc, es correcto, lo necesitamos, y consuma proteínas también, así como lo necesitamos los carbohidratos y los otros constituyentes de nuestra alimentación. Todos son vitales en la medida que el cuerpo los necesite. En ciertas circunstancias de enfermedad sí vamos a necesitar más energía o más de algunas proteínas. Sin embargo, esto lo regula el mismo organismo, ¿no? Recordemos que existen vitaminas que se van a eliminar si uno no las no tiene la forma de depósito, y estas son las vitaminas hidrosolubles. Entonces, estas vitaminas, si yo consumo, por ejemplo, un, eh, un jarabe que contenga vitamina C, y yo no tengo la manera de cómo almacenarlo en el organismo, pues el organismo lo único que va a hacer es eliminar lo que no necesite, ¿no? Entonces, estoy aportando más de lo que necesito, el organismo lo depura. Existen vitaminas liposolubles, y estas son las que se pueden depositar en un cierto tiempo en el organismo, ¿no? Y estas vitaminas sí podrían tener cierto mayor duración si las consumo en mayor cantidad. Sin embargo, el cuerpo las va a utilizar de una manera racional. Entonces, ese equilibrio en la alimentación da con llevar el principio básico, ¿no? La mejor vitamina, como nos dicen algunos colegas, es la vitamina O, ¿no? Que es de la alimentación completa, la alimentación integral, las recomendaciones de consumir frutas de diversos colores en un solo día, aportándoles en 3 momentos del día, y de acuerdo a las temporadas, son recomendaciones que en general se conocen para toda la población y se pueden aplicar para los pacientes con alergias, con asmas, y los pacientes con alguna infección también. Entonces, ¿no es recomendable tomar el suplemento vitamínico? Solo en circunstancias en las que los pacientes tengan alguna deficiencia en el aporte, se les podría
recomendar el aporte de estos suplementos. Si ellos tienen la oportunidad de consumirlo fisiológicamente de una manera completa, en realidad hablo de una persona normal, ¿no? Si puede hacerlo de una manera fisiológica y un aporte completo, no tendría ninguna recomendación en especial. Estudian algunos tipos de dietas para algunos pacientes, ¿no? Y se está todavía en investigación el aporte de más cantidad de vitamina D, que es esta vitamina que la producimos a través de los rayos solares, a través del estímulo en la piel y metabolizado a nivel renal, por ejemplo, en enfermedades alérgicas y autoinmunes o inflamatorias, ¿no? Sin embargo, esto todavía está en fase de investigación y, digamos, no se tiene algo consensuado ni las dosis y el tiempo de tratamiento. Por poner un ejemplo, ¿no? De esto de la vitamina D específicamente. Y eso es implícito y se puede extrapolar la vitamina D, así para las otras vitaminas. Si yo lo puedo obtener de una manera fisiológica, no tendría por qué aportar mayores cantidades al consumo a través de mi dieta. Gracias, doctor. Le abrimos el micro a Ana Karina, que tenía una pregunta hace rato, por favor. Doctor, buenas tardes. En realidad tengo personas vulnerables en relación al asma. Tengo una niña de 12 años y un hijo de 26. El de 26 vive solo y está con un nivel de exposición alto porque trabaja en el sistema bancario. Y bueno, la niña ya está bastante protegida y aislada. La pregunta en concreto, teniendo este contexto, la pregunta en concreto es, ¿qué va a suceder o qué sucede? Y ellos están con preventivo, están con un tratamiento de inhalador preventivo, preparándose para el invierno. ¿Qué va a suceder si es que, o cómo actuar, si es que van a estar en procesos alérgicos posteriormente, tanto la niña como el adulto, o como el adulto mayor también? O sea, ¿cuáles son las recomendaciones en el caso concreto de estos chicos asmáticos que son vulnerables al coronavirus? ¿Cómo poder identificar o cómo actuar en este caso, no? ¿Cómo actuar en pacientes, digamos, con algunos riesgos? Y dentro de esta población de riesgo, en los pacientes con asma en distintas edades, ¿no? Hablamos de una niña de menos de 10 años, una persona de 20, 30 años y un adulto mayor, ¿no? En estas circunstancias podríamos mencionarlo, ¿no? Las medidas de, bueno, hemos mencionado al inicio las medidas de prevención y de cuidado ambiental para las enfermedades alérgicas y asmáticas. Siempre complementamos un poco estas recomendaciones también, ¿no? Y ya con la señora Carla hemos comentado un poco de la parte de la alimentación, de las actividades físicas, el cuidado ambiental. También sería importante, ya complementando con esta pregunta, los efectos de prevención con la vacunación, ¿no? Ya hemos mencionado, entonces, que están estos pacientes con su tratamiento preventivo. Estamos haciendo el tratamiento farmacológico, ¿no? El tratamiento farmacológico, digamos, de protección, de antiinflamación, y estamos con las medidas de prevención en casa, ¿no? Lo que nos queda complementando es el efecto de protección con las inmunizaciones. Es decir, preparar a los niños o a las personas adultas mayores, o en general, también si soy asmático, no importa que sea pues un niño ni un adulto mayor, tengo un riesgo de descompensarme, de hacer una crisis de asma o de hacer una neumonía por un coronavirus o de una influenza, ¿no? Entonces debo de protegerme con ser más cuidadoso en mi protección. Y si tengo una vacuna que me prevenga alguna infección, que me prevenga una complicación, ¿no? Esto también debo digamos, ampliar. Una vacuna está diseñada para evitar complicaciones severas. Aquí, la vacuna, por ejemplo, contra el coronavirus, cuando se llegue a estandarizar y a usar, lo que el objetivo de esta inmunización va a ser evitar complicaciones severas. Por lo tanto, si yo me pongo la vacuna de la influenza, ¿no? Que ya estamos cerca del invierno,
Lo que voy a evitar son complicaciones por la infección de influenza. Ya no voy a llegar a hospitalizarme probablemente, o ya no voy a tener una crisis de asma severa, ¿no? Voy a tener un resfriado, pero lo voy a tener de una manera controlada, moderada y con síntomas leves, ¿no? Con los cuidados adecuados. Entonces, hablar de inmunizaciones en su niña, en esta niña, ¿no? En los adultos mayores y en las personas de cualquier edad, pero con riesgos, ¿no? Con riesgos, como por ejemplo los asmáticos, sí conviene inmunizarlos, vacunarlos. Tenemos ahora se está hablando de la vacuna del neumococo, por ejemplo, de la influenza, ¿no? Y en el futuro seguramente iremos hablando de nuevas vacunas de acuerdo a las infecciones y a las epidemias que puedan irse dando, ¿no? ¿Cuáles son, doctor, aprovechando la pregunta de Ana Karina, esas vacunas que no le debe faltar a un paciente con asma? ¿Influenza anual, neumococo, alguna otra más tal vez, aparte del calendario normal, ¿no? De niño. En general, como son enfermedades respiratorias, sí nos enfocamos en vacunas que tengan un efecto protector en las infecciones respiratorias fundamentalmente, ¿no? Y a la fecha que tenemos comercializadas y ya utilizadas son estas dos vacunas, ¿no? La vacuna de la influenza, que va actualizándose por el mismo cambio de los virus, entonces eh, tratamos de siempre actualizarle anualmente la vacuna, y la vacuna del neumococo en este caso para mayores de 2 años, que es la vacuna 23 valente, que se está actualizando a versiones con mayor cantidad de serotipos. Ya no van a ser la de 23, en un tiempo pronto tendremos la de 29 valente, probablemente. Y en general las otras vacunas nos ayudan, ¿no? Recordemos que, bueno, una infección de algún virus como la varicela, por ejemplo, también puede tener una afectación respiratoria. Entonces, en niños más pequeños ya el Perú ha introducido la vacuna para varicela de una manera general entre 1 y 2 años, ¿no? Entonces ya se está protegiendo a nivel nacional a estos niños con complicaciones, para evitar complicaciones de varicela, ¿no? Y ya el calendario incluye las más importantes en nuestra región. Si un niño o un adulto con asma se ha colocado ya la 23 valente, cuando salga la 29 valente, ¿se volverá a vacunar como si fuese de cero o cómo funciona eso? La vacuna de 23 valente nos da una protección de anticuerpos promedio de unos 5 años, ¿no? Entonces, podría recomendarse, ¿no?, la revacunación después de ese tiempo, ¿no? Antes de eso, salvo, como ya comentábamos, si este paciente se infecta recurrentemente, ya tendría que tomar algunas otras evaluaciones, ¿no? Tenemos la opción de medir anticuerpos para neumococo, por ejemplo, y evaluar si esta vacuna ha sido efectiva y ha estimulado la activación de sus anticuerpos, ¿no? Entonces, esto es interesante porque nos da opción a tener una evaluación en algún grupo que no mejora con la vacunación, y si no mejorase, ya nos hace reflexionar o evaluar algún defecto en el funcionamiento de su sistema inmunitario, ¿no? Y brindarle otro tipo de protección, ¿no? Aquí ya hablamos de pacientes que reciban antibiótico profilaxis o pacientes que reciben inmunoglobulinas de manera sustitutiva. Es decir, no puedo producir anticuerpos para neumococo a pesar que me vacuné, entonces lo que debo de hacer es usar un antibiótico que me coberture o me proteja para neumococo, o usar inmunoglobulinas o anticuerpos que me infundan, ¿no?, que me transfundan si me faltan estos anticuerpos. Una consulta más, doctor. Si vemos pacientes adultos, como decía Ana Karina, ¿no?, de 24, 20 años, que no tienen crisis de asma hace unos 2 años, por ejemplo, ¿cuál sería el tratamiento de mantenimiento adecuado para ellos?
Yo vi unos que ya no son el Ventolin, sino había uno marca Glaxo, me parece, no sé si hay algunos otros, o hay que verlo paciente por paciente. Bueno, cuando las crisis se espacían, uno podría, por la historia de los síntomas, suponer que ya el riesgo es menor. Sin embargo, siempre hay esa posibilidad, ¿no? Eh, Mencionar que este paciente que es alérgico, asmático, va a conllevar consigo la enfermedad de una manera permanente, solo que el organismo ha creado algunos mecanismos de regulación. Eh, entonces no debemos de bajar siempre el cuidado de evaluar el caso específicamente o de los casos específicamente. Y la recomendación si dejó de usar el tratamiento preventivo, tenerlo siempre a la mano, digamos, si es que tiene alguna descompensación. Y la mayor parte de descompensaciones justo se da por infecciones, ¿no? O sea, la gran parte de estas enfermedades alérgicas inflamatorias se da por complicaciones infecciosas, por agregarse una virosis, ¿no? Entonces, es el punto crítico para estos pacientes que ya no tienen crisis hace mucho tiempo, cuidarse de las infecciones severas, de las infecciones virales severas. Ya no, de repente ya no necesitan el preventivo permanente, ¿no? Como lo usamos en en la mayor parte de pacientes en los cuales las crisis todavía son frecuentes, ¿no? Sin embargo, en estos pacientes ya de 20 o 30 años, en los cuales las crisis son muy espaciadas, podemos usarlos, los preventivos, digo, cuando tenga una sobreagregación infecciosa viral, ¿no? Si tenemos el coronavirus, agregamos el preventivo y podemos inmunomodular. En estos pacientes llegamos a usar corticoides. Mencionaba usted algunas marcas. Sí, hay muchos productos que contienen de manera genérica corticoides inhalados, ¿no? En este caso, fluticasona, budesonida, contamos con también la beclometasona, y complementando el efecto antiinflamatorio de estos corticoides inhalados, el uso de broncodilatadores de rápida y de corta acción o de larga acción que ya se están asociando ahora, ¿no? Con también un buen control de estas crisis asmáticas. De acuerdo, doctor. ¿Cuándo cree finalmente que un paciente debe ir al doctor? Lamentablemente el asma es una enfermedad que a veces uno la pasa y es crónica, obviamente, pero no les da una verdadera crisis. Entonces el paciente muchas veces no es consciente de que tiene que tener un seguimiento y un tratamiento de mantenimiento. ¿Ante qué señal usted piensa que, obviamente que no sea la crisis asmática terrible, usted cree que el paciente debe acudir al médico? Sí. Bueno, siempre las recomendaciones son generales, siempre, y eso está estandarizado y protocolizado. Tenemos que tener una evaluación médica mínimo anual en pacientes sanos, digamos, sin enfermedades de riesgo. En los pacientes con asma debemos de tener un control mínimo cada 6 meses y últimamente estamos proponiendo la evaluación. En estos pacientes asintomáticos se menciona que la actividad de la enfermedad todavía está presente y tenemos algunas pruebas, ¿no? A los que se debe de someter porque clínicamente, aparentemente, el paciente puede estar bien, puede estar con crisis muy espaciadas, pero la actividad de la enfermedad debemos de irla midiendo con algunas pruebas muy específicas que las trabajamos multidisciplinariamente con el neumólogo, ¿no? La espirometría, medir el óxido nítrico exhalado, hacer sus pruebas de riesgo inflamatorio, como les llamo, como son la inmunoglobulina, hacer sus pruebas de alergia para ver qué cambios han habido, ¿no? Eso se debe hacer mínimo una vez al año, pero sus evaluaciones ya de síntomas, por lo menos 2 veces en un año, ¿no? Si es que está de una manera, de una evolución favorable, ¿no? Y doctor, he escuchado también que es posible confundir el asma con una fibrosis pulmonar, que
parece que los síntomas pudieran ser similares o no sé si uno conduce al otro. Son dos enfermedades distintas, ¿no? Sin embargo, hay algunas correlaciones entre el asma y la fibrosis, ¿no? Y las poblaciones a las que ataca también, bueno, en general son muy distintas. El paciente con asma puede conllevar a un efecto de remodelación, lo que nosotros llamamos remodelación. Entonces, esta inflamación a largo plazo puede causar un efecto de disminución de la elasticidad del pulmón y llevar a una restricción. Si esto se da así, entonces puede tener alguna forma de asociación o lo que llamamos una combinación, ¿no? De asma con fibrosis, una combinación de ambas patologías. Sin embargo, son bastante diferentes y dan síntomas totalmente distintos, desde las características de su función pulmonar también son distintas, ¿no? Una es obstrucción, recordemos que el asma es obstrucción, y la enfermedad de la fibrosis es una disminución de su capacidad de restricción, se le llama, ¿no? Entonces, esas diferencias nos hacen evaluarles ya con algunas pruebas como son la espirometría, por ejemplo. No sé si hay alguna pregunta más, Mónica, Ana Karina. ¿Alguna pregunta más? Bueno, creo que hemos abusado de todo el tiempo que nos ha brindado, doctor. Muy, muy buenas sus respuestas. Lo mismo podemos decir de sus consejos. Súper agradecerle haber compartido todo este conocimiento y sabiduría con nosotros. Nosotros vamos a compartirlo también con los pacientes y esperamos que muchos pacientes con asma puedan ser más conscientes de su condición de vulnerabilidad ante el virus del coronavirus, valga la redundancia, y ante otras situaciones, y poder llevar pues un control más estricto sobre la propia salud y sobre todo de manera preventiva, ¿no? No esperar a que le dé una crisis a un paciente para poder acudir al médico o poder hacer algo al respecto. No sé si usted quiere agregar alguna recomendación más. No, de mi parte también, ¿no? El agradecerles a ustedes por la iniciativa en estas circunstancias, poder enlazarlos por vía telefónica o telellamada y poder ayudar a nuestra población a poder cuidarse, a mantener la salud, a hacer medidas de prevención, que es la medida más costo efectiva, ¿no? Como es la educación. Entonces yo quedo presto para poder seguir, ¿no? Estudiando también y aprendiendo con ustedes. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el doctor Wilmer Córdoba, inmunólogo clínico, presidente de la Sociedad Peruana de Inmunología. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.